Son las 7 de la mañana con 9 minutos y es grato a esta hora de la mañana saludar al abogado Cristian Vaquerizo Paladines. Él es especialista en Derecho Tributario y Socio Legal de una firma importante aquí en Guayaquil. ¿Cómo está, abogado Vaquerizo? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Hola, Orlando, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto y un placer volver a compartir con ustedes. Buenos días. La idea es de dialogar un poco para orientar a la ciudadanía respecto de la resolución que se adoptó en la Asamblea Nacional para derogar la ley tributaria. Una ley tributaria donde se le impuso a la clase media más impuestos y consecuentemente eso provocó el malestar, pero como una clase media dependiente es más fácil cobrarle impuesto a esta. Y en cambio el SRI, el ministro de Finanzas, el presidente de la República, no dispone que se les cobre a los que auténticamente estafan al Estado ecuatoriano, es decir, a todos nosotros, ¿verdad? No pagando los impuestos y que son grandes, pequeños, medianas empresas que le deben alrededor de 5.000 millones de dólares al SRI. 2.000 efectivamente y 3.000 que está en procesos de trámites legales, que a la final, con el tiempo, sencillamente terminan no pagando. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Sí, se interrumpió un segundo, no te pude escuchar, pero bueno, basado en el concepto que vamos a analizar el día de hoy, es importante, bueno, sabemos todos que la Asamblea aprobó la ley derogatoria de la última reforma tributaria relacionada al desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-2019, que fue promovida por el Ejecutivo en el año 2021. Un poco antes de tratar la aprobación de esta derogatoria por parte de la Asamblea, es importante ir a los antecedentes que inclusive los discutimos contigo en su momento. En noviembre del 2021, el Ejecutivo envía un proyecto de ley a la Asamblea, un proyecto de ley que definitiva, como tú bien planteas, podían haber temas excesivos, contribuciones excesivas a favor de contribuyentes, ciertos temas que definitivamente nunca se los trataron por parte de la Asamblea, porque todos sabemos que la Asamblea tenía 30 días, era un proyecto de ley de carácter urgente, tenía 30 días, y la Asamblea tenía la posibilidad, de acuerdo con la ley, era modificar, aprobar toda la norma, sin embargo, o mejor dicho, o echar abajo toda la norma. Se tenía esas tres opciones. Sin embargo, la Asamblea no trató la ley, no se pronunció al respecto, entonces la ley salió por el Ministerio de la Ley, o sea, se promulgó a través del Ministerio de la Ley. Partiendo de eso, el 100% de la reforma tributaria se realizó basado en la propuesta que hizo el Ejecutivo y que la Asamblea no trató. Muy bien, yéndonos a ese antecedente, ahora la Asamblea, en el mes de noviembre de este año, 2022, aprueba la ley derogatoria a esta reforma que promovió el Ejecutivo y que ya estaba aplicable. Recordar que para efectos de impuesto a la renta, si esto salió en el 2021, comienza a aplicar a partir del ejercicio económico 2022. Entonces, la Asamblea emite con 100 votos, ordena la derogatoria de la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. ¿Qué pasa con esto, Orlando? El Ejecutivo tiene opciones: aprobar lo que dice la Asamblea, vetar parcialmente lo que dice la Asamblea o vetar totalmente. De acuerdo a lo que he escuchado del ministro de Finanzas, va a existir un veto total. ¿Qué pasaría con este veto total? Al próximo año 2023, a noviembre del 2023, o a diciembre del 2023, mejor dicho, un año después, la Asamblea tiene la opción de aprobar lo que dice el Ejecutivo o ordenar que ya se envía al registro oficial la ley derogatoria de esta reforma tributaria. O sea, tiene esas opciones. Básicamente, partiendo del ordenamiento jurídico ecuatoriano tributario, aún tenemos la opción, o mejor dicho, aún el Ejecutivo podría seguir aplicando esta norma para el ejercicio económico 2023. Pero ¿cuál es el punto aquí, Orlando? Ya vemos
la contradicción que existe por parte de la Asamblea. En el año 2021 no se pronunció con respecto a la ley, y por tanto se promulgó esta norma, y en el año 2022 sí se pronuncia y dice que esta norma se deroga. Entonces, esto definitivamente, Orlando, ocasiona un efecto económico en contra del país y también un efecto a la seguridad jurídica. Porque ¿qué pasa si que en el 2023 esta norma tributaria se deroga? La Asamblea ordena derogarlo en el 2023, o mejor dicho, se inscribe, se manda a publicar en el registro oficial. El país tiene un presupuesto, el país o los inversionistas tienen que tener una seguridad jurídica, y bueno, y si es que esto se promulga, definitivamente tendríamos una inseguridad terrible para el país en todos los sentidos, tanto económico como jurídico. La Asamblea debió pronunciarse en su momento. Entiendo lo que usted está explicando, abogado Vaquerizo, pero la ciudadanía que no conoce a profundidad el tema legal, lo que ve es que no hay medicinas en los hospitales públicos. No tenemos una buena educación pública. No hay medicinas en el Seguro Social porque el Estado le debe al Seguro Social. No tenemos seguridad ciudadana porque la policía no está cumpliendo o no tiene los implementos, las herramientas adecuadas para poder darnos esa seguridad. Que unas Fuerzas Armadas no están cumpliendo con su misión porque a lo mejor tampoco tienen las herramientas para el control del ingreso por toneladas de la droga por las fronteras norte y sur. Es decir, tenemos un Estado que lo que hace es recaudar, pero no le entrega al ciudadano común y corriente, a la sociedad en general, lo que ésta debe recibir por parte del Estado. Y lo que se advierte es que la mayor parte de la recaudación que hace el IES, ¿verdad? Todo se va para el pago de sueldos y salarios en el seguro, en el sector público, para la contratación de asesores, de funcionarios, pero no se determina exactamente lo que el país demanda: medicina, educación y seguridad. Sí, tenemos claro que la administración de los ingresos del Estado a lo mejor no lo hacen de la forma correcta como tú lo planteas, Orlando. Sin embargo, hablemos desde el punto de vista normativo y tributario. Tenemos claro que inclusive se presentaron muchas acciones constitucionales en contra de esta ley de desarrollo económico. Y estas acciones constitucionales, la Corte Constitucional en octubre de este año se pronunció sobre las acciones constitucionales, y la Corte Constitucional aprobó la constitucionalidad de esta norma. Y se analizaron, y ya viendo el efecto, lo que tú conversabas al inicio, Orlando, viendo el efecto relacionado al principio de no confiscatoriedad que dentro de las acciones se planteaban relacionados al impuesto a la renta para personas naturales, que sabemos que en la última reforma fue muy fuerte y tuvo un impacto bastante fuerte para las personas naturales en el Ecuador, clase media. Se presentaron acciones constitucionales y definitivamente la Corte Constitucional no ve ninguna vulneración de estos principios, de este principio de confiscatoriedad. Se analizan también otras disposiciones en esta materia, por ejemplo, el RIMPE, negocios populares. La Corte Constitucional en este caso sí se pronunció en contra y declaró la inconstitucionalidad de esta norma, también con respecto al régimen de regularización de activos del exterior, con respecto a las sanciones en materia de defraudación tributaria, defraudación aduanera o enriquecimiento ilícito del sector privado. La Corte Constitucional también se pronuncia y dice que es inconstitucional y que esto también debería tener este tipo de sanciones, y esto para sus efectos jurídicos debería aplicar a partir de la publicación de la sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, la vía adecuada debió haber sido a través del órgano constitucional, y el órgano constitucional analiza estrictamente la parte jurídica y es como se ha pronunciado. Independientemente a eso, Orlando, yo entiendo lo que tú planteas. Un tema es la administración de estos recursos y que eso sería otro punto a tratar, correcto. Con respecto a la administración de los recursos, tenemos claro que los recursos a lo mejor no van destinados a la parte social. Sí, es lo que se demanda, ¿verdad? Ahora, la Asamblea tiene también parte de culpa, porque debemos recordar cómo
el grupo de UNES, los asambleístas de UNES, permitieron que esa reforma pase por el Ministerio de la Ley. Y ellos son los que luego permiten esta revocatoria conjuntamente con los socialcristianos y otros grupos de Pachacuti y de la izquierda democrática. Allí también el país se ve un poco absorto porque dicen, ¿cómo es posible que primero le den paso a través de la promulgación del Ministerio de la Ley y luego que pretendan derogarla, ¿verdad? Y señala la gente, pregunta, ¿cuál es el impacto real que esta reforma, particularmente en lo que atañe al cobro del impuesto que se le está haciendo a la clase media, tiene para el gobierno? Porque se habló en principio que iban a recaudar algo así como 1.600 millones, pero en 2 años. Es decir, 800 millones un año, 800 millones otro año. Y nos preguntamos como ecuatorianos, ha habido un excedente de ingresos petroleros producto de que el barril del petróleo estuvo en el mercado internacional sobre la base que se colocó en el presupuesto de este año. Y allí, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿qué se ha hecho con los 1.000 millones de dólares que el organismo internacional, si mal no recuerdo, el Banco Mundial, le otorgó a Ecuador por esto de la pandemia para ayudar a los países que tuvieron este grave problema? De tal suerte que lo único que el gobierno, que en principio cuando fue candidato Guillermo Lasso, ofreció no aumentar impuestos, sin embargo llega al poder y lo primero que hace es aquello. ¿Hay alguna normativa legal para que este tipo de situaciones lo conozcamos a plenitud, abogado Vaquerizo, los ecuatorianos, saber en qué se invierten los recursos, más allá del presupuesto, que no sabemos también si se lo ejecuta o no, porque otra de las críticas que se ha hecho a este gobierno es que gran parte de los ministerios no han logrado ejecutar más allá del 30 o 40% del presupuesto general del presente año? Claro, el gobierno con la ley que se promulgó, Orlando, aproximadamente pretende recaudar 1.000 millones anuales con respecto a la última reforma, ¿no? 1.000 millones adicionales anuales. Lo que tú hablabas inicialmente de los 800 millones, entre 500 y 800 millones, era con respecto a la contribución temporal al patrimonio, que entiendo que recaudó bastantes recursos el gobierno nacional, pero el impacto en sí con respecto a la última reforma tributaria son 1.000 millones de dólares adicionales anuales. Con respecto al tema del aumento de las tarifas de impuesto a la renta, mejor dicho, a la exclusión de los gastos personales para las personas naturales, gastos que eran importantes para una persona natural y que podían deducir de sus impuestos anualmente. Entonces, todo ese impacto y otras reformas que existieron en la última ley hacen que el gobierno pueda recaudar aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales, que entiendo acortaría en algo la brecha del déficit fiscal. Con respecto al destino de los recursos, bueno, todo gobierno tiene la obligación de a sus mandantes, o sea, al pueblo, reportar qué hace con esos destinos del recurso. Evidentemente, la administración del gobierno debe primero ver el déficit fiscal y entiendo que el gobierno va enfocado a eso. Sabemos que dentro del presupuesto general del Estado deben enviar o se debe establecer presupuestos que ayuden a la parte social. Entonces, los mandantes, que somos nosotros, debemos solicitar al gobierno nacional una auditoría de estos recursos, saber qué se hace con estos recursos. Pero eso es otro tema, independientemente a la parte fiscal. Ajá. Ahora, ¿usted prevé que, así como está el país y con la baja que está teniendo el petróleo en el mercado internacional, el gobierno adopte una nueva reforma el próximo año para garantizarse ingresos? Eso es una muy buena pregunta, Orlando. Mira, todos sabemos que el gobierno está bastante desgastado, no tiene, bueno, desde el inicio no tuvo apoyo de la Asamblea, aún más en este año 2022 y presumiría que en el año 2023 se va a mantener el desgaste del gobierno. Yo veo poco probable de que el gobierno pueda promulgar otra reforma tributaria
lo que el gobierno va a tratar de mantener es que esta ley de desarrollo económico que salió en el 2021 no se derogue. Entonces, ya con la no derogatoria tendría un punto positivo el gobierno porque no se vería perjudicado en su balance económico anual basado en los ingresos fiscales. En definitiva, yo no creo, Orlando, definitivamente yo no creo de que el gobierno vaya a promover alguna reforma fiscal, y o si la promueve, no va a tener el apoyo de la Asamblea. Pensábamos lo mismo en el año 2021, que no iba a tener el apoyo de la Asamblea, bueno, pero consiguió, el gobierno consiguió, basado en su manejo político, de que los asambleístas se abstengan a votar y no analicen la norma tributaria, que eso es otra cosa. Pero basado en las condiciones actuales lo veo bastante complejo, Orlando. Y también yo lo veo complejo porque los asambleístas lamentablemente no tienen la capacidad intelectual para analizar este tipo de reformas donde la técnica, ¿verdad?, económica, la técnica financiera, el conocimiento de lo que significa aranceles, impuestos y todo en general, no lo determinan, porque aquí también la mayor carga, según los entendidos, que se está teniendo, por ejemplo, en el costo de la vida, son los aranceles y sobrearanceles que el gobierno de la década impuso al país, sobre pretexto que se estaba aplicándolos a los sectores productivos, a los ricos, para beneficiar a los pobres, lo que, en definitiva, ha encarecido la vida de los ecuatorianos. Por allí el gobierno nacional ha hecho algunos recortes, pero han sido suficientes, ¿o usted cree que a nivel impositivo y de aranceles y sobre aranceles todavía hay algo más que recortar, abogado Vaquerizo? Mira, hay un tema que el gobierno en la última reforma limitó gastos personales, limitó beneficios tributarios que se establecían en la ley de fomento y en el Código de la Producción. Creo que el enfoque del gobierno lo que debería hacer es tratar de promover esta nueva ley de inversiones. Nosotros como país tenemos aproximadamente 700 millones anuales de inversión extranjera. Nosotros tenemos que promover la inversión, tenemos que tratar de que el país se mueva en su economía, a diferencia de Colombia y Perú, que ellos tienen aproximadamente, me parece que en Perú 10.000 billones y en Colombia 8.000 millones anuales en inversión extranjera. Yo creo que el gobierno debería enfocarse a eso, al tema de establecer una seguridad jurídica, una seguridad tributaria, una seguridad laboral para que los inversionistas, para poder atraer capitales, no capitales golondrinas, sino capitales que se mantengan en el país con la finalidad de promover la economía. Y lo más fácil para poder conseguir recursos y poder financiar por parte del gobierno su déficit fiscal o sus inversiones o la parte económica es hacer reformas tributarias. Pero yo te soy sincero, Orlando, no veo esa opción, no creo que haya la opción de establecer otra reforma tributaria. Lo que sí creo que el gobierno debería tratar de promover la ley de inversiones. Ley de inversiones enfocada a la inversión extranjera, a promover beneficios tributarios y a promover seguridad jurídica y una norma laboral aplicable para estas inversiones. Y eliminar el ISD, pues también, que es un impuesto más bien a la inversión antes que a la salida de capitales. Correcto, sí. El impuesto de salida de divisas, se promulgaron normas con respecto a créditos tributarios en materia primas, insumos y bienes de capital destinados a la actividad productiva para las sociedades. Sin embargo, en algunos casos, porque tienen que cumplirse algunas condiciones legales, Orlando, muchas sociedades o la masa productiva del Ecuador no puede utilizar este crédito tributario y es una carga impositiva muy importante. Creo que una de las formas para promover las inversiones es tratar de disminuir, se está disminuyendo paulatinamente el ISD, pero es radicarlo en su 100%. Eso yo creo que limita muchísimo también poder que capitales extranjeros vengan al Ecuador, a pesar de que somos un país dolarizado. Bueno, eso y también la inseguridad jurídica que vivimos, acaba de manifestarlo el embajador norteamericano, y otros temas como la inseguridad social y estos vaivenes políticos a los que nos someten, estos que yo no los califico como políticos, sino como politiqueros.
Abogado Vaquerizo, gracias por su tiempo, gracias por su explicación y anhelo que la Navidad y el fin de año para usted, para su familia y quienes hacen su empresa sea de lo más positivo en todos sus órdenes. Gracias y lo dejo con su saludo de despedida. Sí, gracias, Orlando. Sí, el mensaje final es, Orlando, sabemos que en materia tributaria, en materia laboral, son temas bastante sensibles. Esta experiencia de la aprobación de la ley derogatoria a la última reforma tributaria, tenemos que considerarla para que la Asamblea en sus próximas revisiones o sus próximos análisis se enfoque y analice técnicamente cuáles pueden ser los impactos. La Asamblea no lo analizó, no creo que lo haya tomado en consideración. Tú planteabas el tema del exceso en impuesto de renta de personas naturales y así algunos temas que el gobierno a través de su borrador de proyecto lo puso a considerar la Asamblea y la Asamblea no lo analizó. En todo caso, esto que nos toma de experiencia y deberíamos exigir a la Asamblea de que se analicen estas normas, o sea, se analicen al detalle estas normas y no se puedan promover normas que puedan perjudicar tanto a las personas clase media, pobres del Ecuador, como también a las inversiones. Te agradezco muchísimo, igual para todo tu equipo, para ti, Orlando, una feliz Navidad y un excelente año 2023. Muchas gracias por la invitación. Gracias y el próximo año sin duda seguiremos conversando para seguir orientando a la comunidad que nos sigue a través de nuestro canal principal, Ecuador en directo, y también a través de las estaciones que nos retransmiten y vía Facebook que también nos retransmiten.